Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a conversar acerca de las cruzadas. Las cruzadas son expediciones militares convocadas por el Papa para emprender camino rumbo a el Imperio Bizantino y a Jerusalén con la finalidad de replegar el avance de los musulmanes que atacaban a Bizancio y de recuperar territorios ahora manejados por los musulmanes, con la finalidad de acceder al Santo Sepulcro, que era un lugar de peregrinaje de los cristianos, pero que había sido tomado por los musulmanes y que no podía ser de acceso a los cristianos. La definición que tenemos de cruzadas es que fueron expediciones militares de origen religioso, que además de atender a una política de repliegue del Islam, también buscaban un acercamiento a la iglesia de Bizancio, que es la iglesia ortodoxa. El objetivo principal de las cruzadas era recuperar Jerusalén, capital de la antigua Judea, donde está el Santo Sepulcro. Entonces, la idea de estas cruzadas, como expediciones militares, es de origen religioso porque quien las convoca no es un rey, sino el Papa mismo. Recordemos que en esta época teníamos a Urbano II como sucesor de Gregorio VII, y él, al igual que Gregorio VII, consideraba que el Papa tenía poder supremo, una autoridad suprema sobre la cristiandad. Por lo tanto, cuando el Papa hace esta convocatoria, está apelando a ese criterio y al principio de esta autoridad suprema, porque el Papa es el vicario de Cristo en esta tierra. Entonces, el origen religioso es ese, es que el Papa hace la convocatoria a todos los cristianos, para que los cristianos empuñen las armas con la finalidad de replegar a los musulmanes. Al mismo tiempo, dado que este acercamiento con la iglesia de Bizancio no era una simple decisión arbitraria del Papa, sino que el Papa había sido consultado, había sido, eh, digamos, informado acerca de los problemas que atravesaba el imperio bizantino por el propio emperador bizantino. El Papa había recibido un pedido de socorro, de auxilio del emperador. Y su respuesta fue convocar a todos los cristianos para que emprendiesen este camino, este largo camino hasta Bizancio y hasta el mismo Jerusalén con la finalidad de recuperar Jerusalén, que era una tierra tradicionalmente primero judía y luego cristiana. Entonces, esto es lo que se pedía, ¿no? Esto es lo que realmente se pedía y resultó que entonces Urbano II sí atendió el pedido de auxilio del emperador bizantino. Es así como empiezan entonces las cruzadas. En Bizancio sabemos que existía la iglesia ortodoxa. Ya no existía la iglesia católica porque se había producido años antes, décadas antes, se había producido el cisma de Oriente. Ante esta situación, en realidad no había una conexión entre el emperador bizantino y el papa romano. La iglesia ortodoxa tampoco tenía contacto. Sin embargo, el pedido del emperador sí es escuchado por el papa cristiano, que decide acudir al pedido del emperador y acudir, digamos, en apoyo a los cristianos que no eran católicos, eran ortodoxos, pero finalmente cristianos, contra los ataques de los musulmanes. Estos ataques eran constantes y ante esta situación, hacia fines del siglo XI, en el año 1095, el emperador Alejo I es quien envía un embajador hacia Roma para pedir ayuda, socorro al Papa Urbano II y de esa manera poder contener el avance de los musulmanes y salvar las vidas de los cristianos. Entonces acá el propósito era un doble propósito, ¿no? Ayudar a salvar las vidas de los cristianos, pero al mismo tiempo replegar al Islam y poder así tomar nuevamente posesión de territorio cristiano. El embajador es enviado por el emperador bizantino a Roma y en este pedido concretamente se le pide al Papa Urbano que envíe ayuda a través de mercenarios que ayuden a retomar territorios de Anatolia que habían caído en manos de los musulmanes. El Papa respondió a este pedido
con estas expediciones militares, declarando así la Guerra Santa. Entonces, en el discurso del Papa Urbano II van a aparecer estas expresiones, guerra justa, guerra santa, y al mismo tiempo la idea de la indulgencia plenaria, que significa la remisión de todas las penitencias que se producen como castigo por los pecados cometidos. Estas son las ideas entonces que van a circular a través de esta convocatoria del Papa Urbano II para ir en defensa de los cristianos de Bizancio y de la recuperación de la Tierra Santa. En el concilio de Clermont es donde se da justamente esta convocatoria. En el mes de noviembre del 1095 el Papa Urbano convocó a este concilio en Francia, en la ciudad de Clermont. En el concilio se reunieron alrededor de 300 clérigos. El pedido que hacía el emperador bizantino no lo hacía únicamente a los clérigos, sino a toda la cristiandad. El Papa declaró en ese momento que el llamado lo hacía no solamente a los que estaban presentes, sino también a los que no lo estaban. Y por lo tanto era el deber de los clérigos de anunciar este compromiso de ayuda a los cristianos de Bizancio y la recuperación de la Tierra Santa a través de ellos. Entonces ellos tenían que ayudar a extender el llamado del Papa Urbano II. Entonces, ¿qué es lo que dice? Hay un discurso bien largo y no es mi idea en realidad traducir todo, sino quizás tomar algunos puntos esenciales. Primero, el discurso es pronunciado el 27 de noviembre de 1095 en Clermont, en Francia, a todos los clérigos presentes. Y ahí les pide que como hijos de Dios que siempre han prometido mantener la paz entre ellos mismos y preservar los derechos de la iglesia, todavía les queda un importante trabajo que hacer. Y es que aplicándose ellos, ¿no?, a lo que es correcto divinamente hacer y también llamando digamos, a su fuerza, es que les pide que atiendan otras materias que también le conciernen a Dios. Y así les dice que en la vida que ellos tengan urge la necesidad y el apuro de socorrer o de prestar ayuda que tanto tiempo ha sido prometida a los cristianos de el Imperio Bizantino, ya que, como todos saben, se escucha que los turcos y los árabes los atacan constantemente y que han conquistado territorio de Romania, que es parte del Imperio griego. Entonces, como están llegando al Mediterráneo y al Helesponto, ¿no? Todo esto causa problemas. Entonces, como han ocupado muchas tierras de los cristianos y los han vencido en varias batallas, acá dice 7 batallas, ¿no? Han capturado a cristianos, han destruido las iglesias, han devastado el imperio. Y si ustedes permiten que esto continúe, estarían contribuyendo con esta impureza, ¿no? Entonces, en esta fe que ellos tienen en Dios, ellos también tienen que corresponder, ¿ya? No pueden seguir siendo atacados, ¿de acuerdo? Este es un texto tomado de Fulcher de Chartres, ¿no? Fulcher Chartres, me imagino que lo pronunciarían los ingleses, ¿no? Y Chartres es una ciudad francesa, entonces creo que en castellano decimos Fulgerio de Chartres. Muy bien. El llamado del Papa continúa, dice, bajo esta explicación, yo, o más bien el Señor, les pido a ustedes como heraldos de Cristo, que publiquen esto, ¿no? Y persuadan a la gente de cualquier rango, soldados de a pie o caballeros, pobres o ricos, a emprender pronta ayuda a aquellos cristianos y a destruir a esa raza vil de los territorios de nuestros amigos. Digo todo esto a ustedes que están presentes y también lo quiero decir para aquellos que están ausentes. Además, Cristo lo ordena. Todos aquellos que mueran por el camino, sea en tierra o por mar, o en batalla contra los paganos, tendrán inmediata remisión de los pecados. Esto lo otorgo a través del poder de Dios que está investido en mí. Bien, no sabemos con exactitud
si estas fueron tal cual las palabras o el sentido del discurso de Urbano II, porque esto no es un discurso escrito por él, esto es un texto escrito por Fulgerio de Chartres, porque él años, décadas más tarde realmente hizo una cuenta, rindió cuenta de lo que había dicho el Papa. Sin embargo, no existe un documento escrito o redactado por el Papa y esto que nosotros leemos es simplemente el escrito de un cronista de la época que publica en un texto con lo que seguramente no sé si él tomó nota o cómo hizo para después transmitirnos esta información. Entonces, hay diferentes discursos, por lo tanto, lo que él nos puede decir es una forma de ver el discurso, pero hay otros discursos también sobre la postura del Papa. Entonces, ¿cuáles son las cosas importantes? Primero, que él quiere persuadir no solamente a los que están presentes en el concilio, sino a toda la cristiandad, que se identifica que existe un grupo de enemigos que son los musulmanes y que los amigos son los cristianos, no importa de la iglesia de Bizancio, pero son los cristianos. Y hay que salvarlos, hay que salvar sus vidas. En tercer lugar, la idea de la recompensa que el Papa ofrece a través de la remisión de los pecados. Esa sería la traducción inmediata cuando uno lee Remission of Sins, remisión de los pecados. Sin embargo, cuando se habla de indulgencia plenaria, no se habla de una remisión de los pecados, porque lo que hace la indulgencia es remisión del castigo temporal, es decir, de la penitencia, no del pecado. Entonces, el análisis acá todavía nos deja un poco de duda. Habría que ver qué es lo que dicen otros autores que también han escrito el discurso con versiones distintas acerca de lo que el Papa quería decir. Bien, hay un video puesto acá que también está en el aula virtual. Les voy a pedir que por favor lo vean. Es una explicación de las cruzadas. Como les decía al principio de este video, el Papa Urbano II, al igual que Gregorio VII, consideraba que tenía autoridad suprema sobre la cristiandad. Esto a partir de la teoría de la teocracia papal, por la cual el Papa era considerado dueño del orbe y por lo tanto él podía convocar a la cristiandad, porque su autoridad estaba por encima de la autoridad política. Efectivamente, cuando él convocó a estas cruzadas, la respuesta fue increíble. Toda Europa se sintió llamada a esta lucha contra los musulmanes y muchos nobles, reyes, caballeros, señores feudales y también hombres comunes del campo salieron rumbo a Jerusalén y primero pasaron por el Imperio Bizantino para librar a los cristianos ortodoxos de las invasiones musulmanas. ¿Quiénes iban en estas expediciones? Los cruzados, que era el nombre que se dio a todos aquellos que portaban una cruz roja en sus estandartes, en sus escudos y en sus túnicas, y que emprendían camino rumbo a Jerusalén. Los cruzados eran cristianos, podían ser nobles, como les decía, soldados, monjes, clérigos, campesinos. Estos cristianos iban desde Oriente, desde sus lugares de origen, se iban a combatir a los musulmanes. A lo largo del camino, obviamente, tenían que ser sostenidos por estos señores feudales que incluso llevaban a la gente con la que ellos trabajaban en sus terrenos, en sus territorios, para sostenerlos en el camino también y darles de comer, porque es costoso emprender este tipo de cruzadas. Es decir, hay un costo bien grande para los señores feudales y para los reyes que dejan los campos solos, ¿verdad? Mientras las mujeres se quedan en las casas y quedan muy pocos hombres a cargo del campo. Entonces alguien tiene que financiar. Por lo tanto, estas cruzadas también eran costosas. Entonces toda Europa se concentró en este llamado del Papa Urbano II. Francos, germanos, anglosajones, lombardos, de todas direcciones de Europa se embarcaron o marcharon a pie para llegar hasta la Tierra Santa. Sin embargo, esta guerra religiosa tuvo como consecuencia la muerte de miles y miles de personas. Sí existió un afán religioso, pero al mismo tiempo existió un deseo político de conquista, de riquezas y de poder, dado que sí se convocaba a la reconquista de la Tierra Santa, tierra que había estado por muchos años en manos de judíos y después los cristianos también vivieron en esta zona. Había en realidad una multiculturalidad porque habían varias religiones que convivían, pero con el avance de los musulmanes esto ya no era posible.
porque se atacaba a todos aquellos que no profesasen el Islam. Entonces, digamos que el riesgo era bastante grande y recuperarla significaba quedarse ahí, quedarse a vivir, es decir, que esas tierras fuesen tomadas por los cristianos. Jerusalén entonces fue el centro principal de estos viajes que emprendieron los cristianos desde Occidente hasta Oriente. La primera cruzada fue la que triunfó porque a costa de la masacre de miles de musulmanes, Jerusalén sí fue tomada por los cristianos. Antes de llegar a Jerusalén, en realidad las expediciones pasaron por Bizancio. En Bizancio también los musulmanes fueron masacrados. Incluso se habla también de la persecución y matanzas de miles de judíos durante las cruzadas. Es decir, no todo fue realmente muy sencillo, hubo muchos ataques y crueldad. Cuando llegan a Jerusalén emplean básicamente las mismas tácticas y en Jerusalén masacran a los musulmanes. Los cristianos entonces toman la posición de Jerusalén y la mantienen por unos años, pero en el año 1099 nuevamente son atacados y pierden el control de Jerusalén. Así nace la Segunda Cruzada, que no fue exitosa. Pero de ahí viene la tercera cruzada que convoca a reyes, por ejemplo, entre ellos está Ricardo Corazón de León, también existía Federico Barbarroja del imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico, que lamentablemente no llegó y murió en el camino. Pero Ricardo Corazón de León sí llega con sus tropas. Y cuando llega a Jerusalén, estaba haciendo un trabajo y estaba dándole batalla realmente muy fuerte al sultán Saladino. Y el sultán Saladino, al ver que a pesar del número reducido de hombres de Ricardo Corazón de León, Ricardo Corazón de León no dejaba de luchar y era muy hábil en la estrategia de combate, entonces Saladino decide establecer una tregua, una paz por un periodo de 3 años para permitir que los cristianos ingresen al Santo Sepulcro. Por ese tiempo entonces no hubo ataque. Sin embargo, después de este periodo, Jerusalén ya no sería recuperada por los cristianos. Más adelante se emprenden más cruzadas, pero ninguna de ellas tuvo éxito. En total, 8 cruzadas, desde el año 1096, en que sale la primera cruzada, hasta el año 1291. ¿Qué consecuencias traen las cruzadas? En primer lugar, no constituyeron un triunfo militar, porque no se recuperó Jerusalén. Solamente hubo una primera cruzada y fue en realidad un desastre militar porque sí mataron cruelmente a muchas personas. ¿Qué nos deja como saldo este ataque? Alrededor de 2 millones, más de 2 millones de muertos. Un periodo que no es muy sencillo para la historia de la Iglesia porque constituye una gran tragedia. Las cruzadas produjeron cambios en la medida en que se incrementaron las comunicaciones a lo largo de todos esos territorios que eran transitados por los cruzados, de ida y vuelta, de ida y vuelta. Entonces, el comercio internacional también creció, pero también el intercambio cultural. Surgió la clase burguesa porque ahora el comercio había crecido tanto que realmente los comerciantes amasaban cada vez más dinero y se empezaron a constituir burgos alrededor de los castillos feudales. Poco a poco estos burgos se hacen más grandes y se da lugar a las ciudades. Entonces, las cruzadas impulsaron el comercio e impulsaron la actividad mercantil, es decir, embarcaciones que se dirigían también hasta el lejano oriente, con la finalidad de traer nuevos productos. Esto, de alguna manera, el crecimiento de los burgueses restó poder económico a los señores feudales, que habían sobrevivido porque muchos de ellos habían muerto camino a las cruzadas. Las ciudades empezaron a desarrollarse y empezaron a tener poder autónomo. Por ejemplo, las ciudades italianas se hicieron más poderosas, especialmente en la zona norte del Mediterráneo. Miren esta imagen que tenemos al costado, esta imagen que no podemos ver acá tan claramente, la hemos extendido quizás mucho, pero se dan cuenta ustedes de las líneas que muestran las diferentes cruzadas que emprendieron los cruzados y que partían de diferentes partes de Europa, ¿no? Todos los países intervinieron, Inglaterra, Francia, España, Portugal, Alemania, Italia, Austria, Suecia, todos los países que ustedes conocen hoy y que antes tenían nombres distintos, ¿no? Recuerden que parte de España todavía era musulmana en el siglo XI. Miren ustedes acá, la parte amarilla es todavía ocupación musulmana, o sea, España todavía no es totalmente
cristiana, ¿no? Sí ha habido un proceso de reconquista, porque antes los musulmanes tenían más espacio en el territorio ibérico, pero con el paso de los años fueron perdiendo poder. Y miren, en el siglo XI todavía España está ocupada por los musulmanes. El norte de África es musulmán y el imperio bizantino queda pues también corto respecto al avance del Islam, ¿no? Entonces, todos los países europeos participan. Esa es la idea que ustedes tienen que tener, que realmente la convocatoria fue a todos y todos participaron en las cruzadas. Y otra de las consecuencias que se da con las cruzadas es, claro, la apertura de nuevas rutas comerciales, porque ya no solamente eran las ciudades europeas, sino que ahora también se extiende ese comercio con países del lejano oriente. Eso impulsa la actividad mercantil. ¿Y quiénes son las ciudades más interesadas en este desarrollo mercantil? Las ciudades del norte de Italia y del Mediterráneo. ¿Quiénes fueron las ciudades o cuáles fueron, perdón, las ciudades que más crecieron? Génova, Venecia, Florencia y Pisa. También tendríamos ahí, claro, a Milán y posteriormente Roma. Pero estas son las principales en el norte: Venecia, Florencia, Pisa y Génova. Estas ciudades obtuvieron una importante posición mercantil, incluso hasta produjeron su propia moneda. Por ejemplo, el florín proviene de Florencia. El dinero metálico empieza a convertirse también en un modo de intercambio internacional, porque podían haber comerciantes de diferentes partes de Europa y del Lejano Oriente que manejasen el florín o el ducado, y esto permitía los intercambios comerciales. Muy bien, queridos estudiantes, los dejo entonces con esta información sobre las cruzadas y les pido que revisen este video que hemos puesto hace unas pocas diapositivas, lo hemos mencionado, porque ahí también tenemos una explicación acerca de cómo se veían las cruzadas, qué impacto tuvieron, cuáles son las cosas negativas que impactaron y qué se podría rescatar como positivo de las cruzadas. Bien, los dejo con eso y espero que nos veamos también muy pronto en nuestro próximo video. Gracias, chicos. Chao, chao.